Buenos días, buenas noches ya. ¿Cómo están? Buenas noches. Em, Estamos acá para escuchar a Helen Cristancho. Helen ya se encuentra conectada. Entonces, les voy contando. Hola, buenas tardes. Ahí está, Helen, ya te escuchas. Hola, gracias, Rubén. Estaba en otra mesa, me salí, resulta que creo que era la misma sala, en fin, ya estoy aquí. Muchísimas gracias por la espera. Y estabas hablando, Francis, qué pena que quería probar si se escuchaba. Listo. Adelante. Bueno, gracias. Entonces, bienvenidos a todos. Estamos con Helen Charlotte Cristancho Garrido. Ella es geógrafa y magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Es doctora de Geografía de la Universidad Estadual Paulista Julio de Mesquita Filio Gibrasiu, del campus de Presidente Prudente. Es profesora de la Universidad de Caldas, investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanas y miembros de los grupos de investigación, territorialidades y maestros y contextos. Sus áreas de investigación son los conflictos territoriales rurales, las estrategias de territorialización campesina, las geopedagogías y recientemente los procesos de territorialización de la memoria de organizaciones víctimas del conflicto armado. Entonces, le damos gracias a Helen por estar en este espacio de las jornadas virtuales de geografía crítica en el marco del nuevo ICCG, que va a ser la otra semana presencial. Y pues damos inicio a ella. Muchas gracias. Bueno, Francis, muchas gracias a todas, a todos. ¿Me escuchan? ¿Quiénes están aquí? Sí, te escuchas bien. Vale, perfecto. Primero, pues, agradecerle a las organizadoras de esta preparación, pues, para el encuentro presencial. Una pena no poder estar allí. Y bueno, también, por supuesto, agradecer la invitación para socializar este libro. Este libro es resultado de investigación, una investigación doctoral que yo inicié en 2012, terminé en 2016. Y quiero empezar por situar, ¿no? Como mi lugar de enunciación y el momento en el que decidí emprender este ejercicio de investigación, que fue pues posible a partir de una beca de la Universidad Estadual Paulista y de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados. Y bueno, yo soy, porque una joven urbana de la capital de Colombia, en Bogotá, se pregunta por el conflicto agrario y rural de este país. En ese marco, en 2012, justo cuando están iniciando las conversaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP y el Estado colombiano. Bueno, y por un lado la respuesta tiene que ver con eso, con esa coyuntura política, sociopolítica del país, y por otro lado, con la introspección y el reconocimiento de mi propia historia agrodescendiente, ¿no? Al final todos somos agrodescendientes en Colombia, es algo que yo planteo, y es reconocer que soy nieta, que mis abuelos llegaron a la capital perseguidos después de varias movilidades por el país, huyendo de la violencia bipartidista, luego de la violencia paramilitar que llevó a despojos recurrentes de mi abuelo, y bueno, empieza toda una nueva generación en una periferia de Bogotá, y ahí pues nazco yo, pero este recorrido y esta introspección sobre mi propia historia me lleva a eso, sobre todo porque mis abuelos tampoco fueron unos líderes campesinos ni en su momento lucharon por la tierra, sino que sufrieron las consecuencias y rehicieron su vida, no reterritorializaron en la ciudad, pues bajo unas condiciones muy distintas a las que tuvieron. Entonces, bueno, por ahí empieza. No sé si estoy compartiendo, ustedes pueden ver lo que yo estoy compartiendo o no. Sí, se está compartiendo. Vale, entonces voy a avanzar. Este es el libro que fue publicado en la Universidad de Caldas, en donde actualmente pues soy profesora. Rápidamente les cuento del contenido. Son pues unos capítulos en donde lo que yo hago, el primero es hacer una lectura territorial de la cuestión agraria en Colombia. Aquí lo que yo quiero resaltar es la centralidad de la cuestión agraria también
no solo pues, en el marco que les decía antes del inicio de las conversaciones, sino en la academia, porque se volvió dominante o hegemónico la discusión sobre las nuevas ruralidades, sobre el desarrollo rural. Bueno, entonces volvemos como a los elementos clásicos de la cuestión agraria, con los autores clásicos y contemporáneos, además de la lectura de la historia de la apropiación de la tierra en Colombia. Bueno, desde la geografía, por supuesto, retomo el concepto de territorio campesino, territorialización y lo que yo discuto sobre la autonomía territorial campesina en el Estado capitalista. Luego vienen los estudios de caso, bueno, la historia de qué es la zona de reserva campesina, que ya en breve les comento, pues para quienes no están muy cercanos a esta figura, y luego los resultados, el trabajo empírico en 2 de estas zonas de reserva campesina. Entonces, el objetivo cuando yo empecé fue comprender el proceso de territorialización en estas zonas. Esta es una figura que está en la última ley de reforma agraria. Y su potencial para asegurar la existencia de lo que denomino luego territorio campesino, tanto en zonas de colonización como en aquellas zonas en donde las comunidades campesinas organizadas solicitan la aplicación de esta figura para sus territorios. ¿Se está viendo que estoy pasando las diapositivas? Franci, o alguien que me dé retorno, sí, vale, perfecto. Entonces, ¿qué son estas famosas zonas de reserva campesina? Son una figura jurídica que tienen como objetivo regular, limitar y ordenar la propiedad rural, eliminar su concentración y eliminar el acaparamiento de tierras en zonas del Estado, las famosas zonas baldías, estabilizar a campesinos y colonos en zonas de amortiguación de parques naturales y reservas forestales, fomentar la pequeña propiedad campesina y prevenir la descomposición, así está en la ley, de la economía campesina pues del colono. Esto es un poco de donde surge esta idea. Ahora bien, lo que yo me pregunté fueron básicamente como 3 cosas, ¿no? Si hay en las zonas de reserva campesina un proyecto explícito de construcción de un modelo de desarrollo o de ordenamiento territorial alternativo. ¿Por qué? Porque justo cuando están empezando los diálogos de paz se proponen las zonas de reserva campesina como una iniciativa agraria para la paz. También pregunté si es posible considerar esta figura como parte de una acción de reforma agraria, o sea, cuál es el potencial de las zonas de reserva campesina como mecanismo de acceso colectivo y o de redistribución de la tierra en el país. Y lo tercero es cómo se incorporaría la propuesta de constitución de un sistema nacional de zonas de reserva campesina a otras figuras que garantizan derechos territoriales, específicamente frente a comunidades étnicas que desde la Constitución del 91 pues tienen una serie de derechos territoriales garantizados. Entonces esto tiene que ver con las reivindicaciones territoriales campesinas frente a derechos territoriales de comunidades étnicas. Las premisas de partida es que estas zonas de reserva campesina, si bien están en la ley, derivan del programa de un problema agrario, la cuestión agraria que no está resuelta, de la lucha y de la movilización campesina por el acceso a la tierra y también como posibilidad de desencadenar procesos de desarrollo alternativos a los impuestos por el modelo de desarrollo dominante. Y en síntesis, pues la hipótesis interpretativa es que si bien es cierto que la exigencia central de las organizaciones campesinas que lideran estas zonas de reserva campesina, esta figura territorial, pues es que se cumplan las disposiciones que están en la ley por parte del Estado. Esta ley es la última ley de reforma agraria, la ley 160 del 94, pues la organización de las comunidades campesinas alrededor de esa figura ya constituye el factor fundamental de su lucha más allá de la efectividad jurídica. Un poco de contexto entonces sobre el problema de la tierra en Colombia. Tenemos estas 2 gráficas que contrastan la distribución de la tierra por tamaño de la propiedad y la distribución de la tierra por número de propietarios, donde pues se evidencia que las propiedades de menos de 5 hectáreas son las que más propietarios tienen, pero las que menos tierra tienen en Colombia, ¿no? Por el contrario, las propiedades que se clasifican como grandes propiedades, ¿no? Los latifundios de más de 500 hectáreas, ustedes pueden ver la gráfica a lo largo de las últimas décadas del siglo XX. Entonces, los latifundistas acaparan gran cantidad de la propiedad rural, pero pues varía muy poco o no aumenta la cantidad de propietarios en los rangos más grandes de propiedad. Entonces esto nos habla
desigualdad extrema en el acceso a la tierra. Esta es una infografía que sintetiza los usos de la tierra en Colombia. El 56%, según el último Censo Nacional Agropecuario, cerca de 63 millones de hectáreas están catalogadas como bosques naturales dentro de un sistema de áreas protegidas. Aquí yo quiero que contrastemos el porcentaje dedicado a cultivos, que para el 2014, cuando se hizo el censo, eran 7,1 millones de hectáreas, o sea, 6,31% de la tierra en Colombia se usaba para cultivar, versus el 4,5% de minería. Tenemos 5 millones de hectáreas en minería, y esta que es francamente irracional, ¿no? 30% en pastos y rastrojos asociados a un modelo de ganadería extensiva. Entonces yo agregué aquí para que comparemos los millones de reses, 21,5 millones de reses en 34 millones de hectáreas. Esto da más o menos 1,6 hectáreas por cabeza de ganado. Eso es lo que tenemos en Colombia. Ahora bien, lo que tenemos entonces en cultivos, lo clasifiqué en cultivos propiamente o predominantemente capitalistas, y aquellos cultivos predominantemente campesinos, de acuerdo a la mano de obra utilizada, bueno, a la inversión en tecnología, en capital, etcétera. Entonces, de esas 7,1 millones de hectáreas, realmente predominan en área cosechada los cultivos campesinos. El 76% es campesino, los cultivos predominantemente capitalistas solo llegan al 23,51%, y esta cifra, que no la da el Censo Nacional Agropecuario, sino el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, para esa fecha indica que los cultivos de uso ilícito estaban en el orden de 110.175 hectáreas. Hoy estamos como en 200.000 hectáreas más o menos. Y aquí ustedes también ven cuál es la proporción de cultivos del área sembrada. Aquí se incluyen en agroindustriales café y caña panelera, que realmente son cultivos por la cantidad de mano de obra y la mano de obra familiar. Son campesinos, no son solamente agroindustriales, sino que también son cultivos predominantemente campesinos. Y bueno, vemos la distribución. Lo siguiente que se cultiva más en Colombia son tubérculos y plátanos, que es la base dietaria del país. Luego frutas, cereales, plantaciones forestales, hortalizas. Bueno, en fin, esto es un poco para tener una idea de los usos productivos agrícolas. Estos mapas nos indican en dónde está la población rural, ¿no? Los resguardos indígenas, las comunidades afrodescendientes en este color violeta o magenta. Y por otro lado, en este mapa tenemos un mapa de personas por kilómetro cuadrado de densidad en las áreas rurales dispersas. Lo que nos va a indicar es dónde está el campesinado en el país. Entonces, frente a la pregunta de cómo se ha regulado históricamente el acceso a la tierra en Colombia, cuatro elementos allí. Hay un proceso de concentración de la tierra que combina la acción del Estado por las vías legales, pero también el uso de la violencia directa para producir el despojo de los habitantes del campo. Un segundo elemento es que la colonización de tierras baldías ha sido la principal forma de territorialización campesina. Esto se entiende como un proceso de ampliación de la frontera agrícola. Por un lado, por acaparamiento de las tierras productivas por parte de latifundistas y de empresarios agrícolas, como una estrategia de campesinos colonos para garantizar su reproducción social, y el mecanismo por el cual optó el Estado para no hacer reforma agraria. Entonces, en vez de redistribuir dentro de la frontera agraria, se amplió la reforma agraria a través de la distribución de tierras baldías. Esto ha llevado a la configuración extremadamente desigual, en tanto la tierra sigue siendo una forma de asegurar y ejercer poder político en las regiones. Y por último, pues que persiste la manera como la élite terrateniente, que está representada en los poderes e instituciones del Estado, ha concebido el desarrollo del capitalismo en el campo. Ahora bien, bueno, aquí esto es parte de un poco de un ejercicio de síntesis en dimensiones, la dimensión económica, política, institucional y social, de cómo se ha llegado a esa configuración extremadamente desigual de la tierra. Yo simplemente lo dejo allí para que ustedes pues luego podamos ahondar sobre esto. Bueno, y volviendo a la diferencia entre las figuras territoriales que en Colombia existen para comunidades étnicas y zonas de reserva campesina, pues aquí hay algunos elementos desde lo jurídico: el reconocimiento formal, la organización interna, ordenamiento territorial, autonomía y recursos fiscales. Entonces, tanto resguardos indígenas como territorios de comunidades negras tienen un reconocimiento jurídico en la Constitución. Francis, tú me dices, sí, para no alargarme demasiado.
Los territorios Ay, vamos indígenas. bien, Helen. Vale, a futuro el compromiso es que sean entidades territoriales como del rango municipal, digamos, que entren a formar parte del ordenamiento territorial dentro de la estructura político-administrativa del país. Los territorios de comunidades negras aparecieron transitoriamente en un artículo en la Constitución Política Nacional, que luego se reglamentó en esta Ley 70 del 93 y luego en el decreto 1745 del 95. También las zonas de reserva campesina tienen su propio espacio dentro de la última ley de reforma agraria en Colombia, entonces hay un reconocimiento jurídico de esas tres figuras territoriales. Ahora, la diferencia entre resguardos y titulación colectiva a comunidades negras es que son propiedades colectivas de carácter inalienable, imprescriptible e inembargable. En cambio, pues las zonas de reserva campesina están basadas en la organización de comunidades campesinas para realizar un proyecto común que fue denominado o es denominado el Plan de Desarrollo Sostenible. Pero aquí no hay titulación colectiva, lo que hay es una gestión colectiva del territorio, tampoco por ahora, pues tienen este carácter no de inalienable, imprescriptible, inembargable, lo que hay es un reglamento, un estatuto propio de estas organizaciones de las zonas de reserva campesina para evitar ventas de tierras a externos, o bueno, hay una serie de reglamentaciones en cada zona de reserva campesina para evitar pues acaparamientos. En cuanto a organización interna, los resguardos indígenas tienen un cabildo, los territorios de comunidades negras tienen un consejo comunitario y en el caso de las zonas de reserva campesina, pues para crearse debe existir alguna asociación campesina, una junta de acción comunitaria o de colonos con estatutos y funciones delimitadas. Respecto al ordenamiento territorial, tanto resguardos indígenas como territorios de comunidades negras elaboran planes integrales de vida y esto les da derecho a la consulta previa para el desarrollo de proyectos en sus territorios, proyectos de cualquier tipo, proyectos mineros, proyectos energéticos, deben siempre ser consultados con las autoridades, tanto de resguardos indígenas como de comunidades negras. En el caso de comunidades campesinas no se tiene, digamos, todavía este derecho a la consulta previa asegurado. Lo que tiene es la confrontación un poco con lo que las comunidades campesinas puedan elaborar en sus planes de desarrollo sostenible. Y respecto a autonomía, que es algo de lo que yo discuto allí en la investigación, es que en el caso de los resguardos indígenas, pues cuando la comunidad está asentada en un territorio y tiene gobierno propio, se declara autónoma, ¿no? Se materializa esto en otros derechos, ¿no? Autonomía en la educación, etnoeducación, salud propia, justicia propia, guardia indígena. Y en el caso de los territorios de comunidades negras, pues la comunidad afrocolombiana conforma un consejo comunitario y este consejo es tanto forma organizativa para acceder a un territorio colectivo, para acceder a la titulación colectiva, pero también es una forma de gobierno. En el caso de zonas de reserva campesina, la organización que lidera la zona de reserva campesina tiene autonomía en sus estatutos, ¿no? Como asociación campesina, pero no tiene un tipo de gobierno propio, ni educación, ni salud, ni justicia propia, ¿no? Esos son elementos muy importantes, diferenciadores. Y por último está los recursos fiscales, que esta es una bandera muy importante de lucha. Y es que los resguardos indígenas son beneficiarios de un sistema general de participaciones, transferencias del Estado central a instituciones educativas y de salud propias. En el caso de comunidades negras, lo que hay es cofinanciación con gobiernos locales, principalmente para el desarrollo de proyectos etnoeducativos, todavía no para salud. Y las zonas de reserva campesina no tienen, infelizmente, asegurado ninguna transferencia a nivel central para su mantenimiento, por eso digo que es uno de los ejes de lucha más importantes. Estas son las zonas de reserva campesina que existen en el país según su situación jurídica y bueno, ya hay 8 constituidas. Hay otras que están en proceso de constitución, otras que están en proceso de solicitud y es muy importante anotar que las zonas de reserva campesina nacen para las zonas de colonización, pero también desde que se formuló la ley, dice que también para aquellas zonas donde predominen la existencia de tierras baldías.
y el campesinado es la población preferente para la titulación de baldíos de la nación. En el 96 se amplía esta aplicación de la figura, zona reserva campesina, a zonas geográficas cuyas características agroecológicas y socioeconómicas requieran la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad rural. Así que ya no es exclusivamente, o sea hay una interpretación mucho más amplia del sentido que tienen las zonas de reserva campesina en el país. Bueno. Ahora bien, también veamos que esto está ocurriendo en los 90, en donde tenemos la apertura neoliberal, ¿no? Un incremento, ustedes ven aquí en la gráfica a lo largo de los años, de los productos agroalimentarios que ingresan al país, ¿no? Que ya estamos importando cerca de 14 millones de toneladas. Entonces se viene aquí una gran crisis, ¿no? Para la economía, para los territorios campesinos y en general las comunidades rurales del país, que se va a sumar también a esta realidad del desplazamiento forzado que se va a agudizar comenzando el milenio, ¿no? Todos pues conocemos el drama humanitario del conflicto armado, por eso es tan relevante el que las zonas de reserva campesina, a través de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, se propongan como una iniciativa agraria para la paz, donde es posible solucionar o resolver ciertas condiciones para asegurar que la población no tenga que desarraigarse. Bueno, otro elemento, además de la importación de alimentos, de la situación de vulneración de derechos humanos en el marco del conflicto armado en Colombia, es la superposición de figuras territoriales, ¿no? Que hace que, aunque se creen figuras de protección ambiental, estas figuras no reconozcan procesos históricos de territorialización étnica y campesina. Entonces tiene que, ya lo anunciaba la ONU en el Programa Nacional de Naciones Unidas, un informe justamente, ¿no? Previo a los diálogos de paz, que se llama Colombia Rural, Razones para la Esperanza, indicaba que 2,9 millones de personas estaban dentro de las 7 grandes áreas de reserva forestal, lo que implica que se deba reconocer la historia de territorialización campesina que hay en estas reservas y garantizar, el Estado debe garantizar pues la dignidad de esa ocupación y de las familias y comunidades que allí están. Entonces, bueno, dicho esto, yo vuelvo un poco al inicio, porque ya poniéndolos en contexto de que son las zonas de reserva campesina, pues quiero contarles un poco lo que creo que puede ser útil para no entrar en los detalles de los casos, de por qué, de cómo llegué yo a pensar estrategias de territorialización campesina, y quizás abrir un poquito un diálogo sobre lo que esta investigación significó. Entonces, les decía que lo que empecé pensando en indagar cómo se constituyeron las zonas de reserva campesina y cómo funcionaban en ese entonces, ¿no? Y cómo funcionan, porque siguen funcionando de la misma manera. Bajo el concepto de territorio campesino, ¿no? Aquí el territorio campesino es entendido, pues de acuerdo con Bernardo Manzano Fernández, que fue mi orientador del doctorado, pero pues también pues con otros investigadores, ¿no? Les decía que tomé mucho de Martins, también de Brasil, de Orlando Falsborda, de Armando Bartra en México, ¿no? Entonces, el territorio campesino es definido como el espacio de vida del campesino, el lugar o lugares en donde una enorme diversidad de culturas campesinas construye su existencia, ¿no? Y que es posible comprender el territorio campesino en varias escalas, ¿no? Desde la referencia absoluta de la unidad familiar hasta la vereda, lo que aquí llamamos vereda, que no es un conjunto, un conjunto de familias, ¿no? De comunidades que se agrupan bajo esa figura que es la vereda, que es la unidad mínima administrativa de lo local, en torno a lo cual los pobladores campesinos y rurales se organizan. Entonces, hasta una región, ¿no? Podemos hablar de territorio campesino. Entonces, les decían, estas zonas de reserva campesina derivan de un problema agrario no resuelto que se inscribe a su vez en el proceso de formación socioespacial del Estado colombiano. Y esta formación se caracteriza, entre otros aspectos, por su articulación dependiente y periférica al sistema capitalista, ¿no? Por continuas formas de violencia política, por la heterogeneidad cultural, siendo estos dos últimos elementos pues los que complejizan la cuestión agraria colombiana.
se propone que estas zonas, bueno, ya lo que les decía, ¿no? Que el factor fundamental de su lucha por el territorio es que se organicen, ¿no? Y aquí yo trabajé con los sujetos campesinos que están organizados, entendiendo su trayectoria de organización. Y es de ahí que luego va a salir esto que yo llamo las estrategias de territorialización. Entonces la investigación se enmarcó, bueno, me voy a permitir rápidamente leer un poco de la introducción, la investigación se enmarcó en la comprensión del proceso de construcción de territorio campesino, impulsado por organizaciones con amplia trayectoria de la lucha por la tierra y la reforma agraria, trayectoria que puede o no incorporar la reivindicación por el derecho al territorio y múltiples formas de resistencia. Se indagó por la forma en que las comunidades campesinas han venido construyendo sus territorios en un entorno en que las organizaciones que lideran las comunidades son las dinamizadoras del movimiento campesino que confluye en la Asociación Nacional de Reservas Campesinas, ANSORC. En la investigación, pues ahí yo cuestiono, ¿no? Un poco los alcances y las limitaciones de las zonas de reserva campesina como mecanismo colectivo de acceso a la tierra y la materialización de la autonomía territorial, que disputa ordenamientos territoriales, okay, los ordenamientos territoriales tradicionales del Estado. Y parto de la base de que las nociones y los conceptos son históricas y socialmente construidos en determinados contextos y por tanto relativos a ese contexto y no son absolutos. También de que cada grupo y sujeto social y políticamente situado lee la realidad desde perspectivas construidas históricamente, histórico-culturales, desde visiones de mundo, de clase, de momentos históricos concretos y de los proyectos que persigue. Con ello, pues procuro situar el espacio-tiempo desde el cual pues doy cuenta de esa historicidad y geograficidad de los conceptos, que no son una construcción a priori preestablecida, que la construcción discursiva parte del horizonte histórico del capitalismo contemporáneo. Entonces, elementos, cuando yo hablo de la lectura territorial es porque he hecho mano, ¿no? de comprender cómo se materializa, cómo se concreta el desarrollo geográfico desigual en la formación socioespacial de Colombia, ¿no? Por su condición periférica y dependiente. Así que, bueno, les decía entonces, básicamente les digo, en el primer capítulo hago esa contextualización de la situación del campo y el campesinado colombiano, a partir de analizar el desarrollo de la cuestión agraria. Aquí pues intento abordar la forma como se reguló históricamente el acceso a la tierra en estos 4 puntos que ya les conté, ¿no? Pasando pues por los diferentes periodos, las leyes de reforma y contrarreforma agraria en el siglo XX, las disposiciones de ocupación y poblamiento de los baldíos, las disposiciones recientes en materia de restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado. Este abordaje lo complemento pues con la discusión acerca del modelo de desarrollo dominante en el campo. Esto cómo lo veo, pues a través de ver los regímenes, ¿no? Los regímenes de acumulación de capital y el papel del Estado en los modelos de desarrollo rural. Entonces está, además del régimen colonial, el régimen librecambista de la República hasta los años 30, el tránsito hacia la modernización agrícola vía Revolución Verde e industrialización por sustitución de importaciones, y finalmente este último periodo desde la apertura neoliberal hasta la profundización del régimen económico de hoy. El segundo capítulo, pues ya es el capítulo más teórico desde el que se aborda la cuestión agraria contemporánea, y ahí pues son 4 elementos, ¿no? Porque aquí en la presentación me voy a devolver porque lo está un poquito más específico, ¿no? Estas trayectorias del debate de la cuestión agraria. Entonces, aquí vuelvo a la centralidad de la cuestión agraria. ¿Cuál es el papel del campesinado en el desarrollo del capitalismo? El papel de la renta capitalizada de la tierra. Esto para entender por qué la lucha por la tierra es la lucha contra el capital, ¿no? De acuerdo con Martins. Y un tercer elemento lo tomo de Armando Bartra, que es las tesis o los planteamientos centrales de la economía política del campesinado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de intercambio desigual, ¿no? Todo esto para fundamentar una conceptualización del campesinado amplia y diversa, y para entender los procesos de subordinación y resistencia, que creo que aquí es como lo que puede ser que interese más al público pues, que nos acompaña.
Y el último, una parte de este último capítulo más teórico es pues discutir el concepto del territorio desde una perspectiva conflictual. ¿Qué quiere decir eso? Pues no, que entender que todo conflicto por la tierra, por la propiedad, la apropiación, el uso, es un conflicto territorial, en el cual las construcciones territoriales de sujetos sociales están permanentemente en conflictividad, ¿no? Se libran disputas en múltiples dimensiones de la realidad social. Entonces, aquí yo uso un instrumento analítico de la geografía agraria, según el cual pues, las transformaciones territoriales del campo pueden ser explicadas por la producción del capital y su reproducción ampliada, y por la manera como éstas se articulan con la propiedad de la tierra a través de dos procesos que Oliveira denomina la territorialización del capital monopolista y la monopolización del territorio por el capital. Finalmente, volviendo al territorio campesino, entonces, pues lo que postulo, no propongo, es que la lucha, el protagonismo del campesinado no es solamente en la lucha por subsistir ni por resistir, sino por la reivindicación de su papel social, económico y ambiental en el mantenimiento de sociedades diversas y principalmente su papel político en busca de una democratización real, sustantiva y no solamente formal, ¿no? de la sociedad. Entonces, bueno, ya luego viene lo que les decía antes, en el tercer capítulo, la historia del surgimiento de la figura zona de reserva campesina, y los últimos capítulos que dan cuenta de la territorialización, pues del análisis que hago ya en el análisis empírico en la zona de reserva campesina de Insá Tierra Adentro, que es una zona de reserva campesina que es de facto, no es una zona ya reconocida, pero en donde hay un conflicto con comunidades indígenas por acceso a la tierra. Entonces esa particularidad y la manera también como se ha abordado en el país este conflicto, algunos lo mencionan como intercultural, interétnico, yo digo no, es un conflicto también por la tierra. Quise comparar ese caso con un caso que es el de la zona de reserva campesina del Pato Balsillas, que es una zona históricamente de presencia de organización campesina, ¿no? Primero comunista, ligado con las columnas en marcha y luego de presencia histórica y de tránsito de las FARC. Entonces, justo en ese proceso de diálogo fue una de las primeras zonas, ¿no? del proyecto piloto que se crea, que surgen a finales de los 90. Entonces quería tener estos dos contextos distintos para ver pues cómo fue que se construyó territorio campesino allí y cuáles fueron las estrategias. Entonces ahora sí avanzo un poquito hacia algunos elementos de síntesis. Lo que encontré, pues lo primero es entender la base territorial, ya no de las veredas ni del municipio, sino de la propia zona de reserva campesina, de la organización, de los comunal, lo mismo para la ACID, dónde estaba, ¿no? Cuál era la pertenencia territorial, la identidad sociopolítica, cuáles son las zonas, cómo se organiza realmente, ¿no? Más allá de lo territorial también, en lo operativo, ¿no? Entonces, ¿qué comités tienen? Entonces encontré diferentes comités, político, de producción, de educación, de mujeres, de jóvenes, de comunicaciones, bueno, unos acervos muy interesantes, muy importantes. Yo, bueno, luego todo el trabajo, pues, de campo, etcétera, empecé a organizar y a sistematizar y básicamente distinguí las trayectorias de las dos organizaciones en procesos de fortalecimiento y eventos productores de estrategias. Aquí rápidamente a lo que llegué, digamos, concluí, es que los procesos de fortalecimiento organizativo son dinámicas organizativas más permanentes en el tiempo o que se desarrollan en periodos más estables, digamos. Y los eventos que son producto del fortalecimiento organizativo, pero a la vez es allí en donde surgen nuevas estrategias, son acontecimientos de corta duración que materializan la intención de un proceso organizativo. Aquí, pues, ¿qué son, no? Son situaciones que desencadenan o producen nuevos espacios de socialización, nuevas prácticas de territorialización, entonces son la conformación de nuevos comités, la participación en acciones colectivas, movilizaciones, marchas, bueno, entonces distinguí entre estrategias que fortalecen proyectos económicos
La segunda serían como documentos que nortean la acción o sus objetivos a largo plazo, escuelas de formación, movilizaciones, gestión, ejecución de convenios, programas, proyectos. Bueno, hay sin número de actividades que desarrollan estas organizaciones. Estos son pues algunos de los ejemplos, ¿no? Entonces dentro del fortalecimiento político organizativo tienen unos principios, hay asociaciones, prácticas de economía solidaria, hay un papel muy importante de las mujeres rurales, de las mujeres campesinas. Bueno, aquí hablo de rurales porque en particular en INSA el trabajo de las mujeres ya también para una forma de superar conflictos es unir en torno a la categoría mujer o a los trabajos de las mujeres a mujeres indígenas y a mujeres campesinas. Entonces, a veces hay actividades propiamente de mujeres campesinas, pero otras que en donde las mujeres trabajan en pro tanto en resguardos indígenas como en las veredas campesinas para situar sus reivindicaciones que son comunes, ¿no? Bueno, ejercicios de soberanía alimentaria, bueno, en INSAS particularmente, soportar la zona desde la legitimidad más que desde la legalidad. Entonces, bueno, encontré que hay muchísimo trabajo interno y externo con instituciones en diversas escalas, horizontales y verticales, ¿no? El territorio es una cosa que no solamente se construye de manera vertical, sino también horizontal, pero no podemos perder de vista la verticalidad que hay y la capacidad de agencia y de interlocución de los líderes y lideresas campesinas. Bueno, no sé cómo vamos ya a tiempo, voy cerrando. Algunas consideraciones finales que se encuentran en este libro que ustedes pueden leer, que estaría muy bien debatir, es pues que el territorio se construye como resultado de un acto de apropiación material y simbólica, y que esto implica considerar al sujeto que realiza la acción. En este caso, pues el sujeto colectivo es el campesinado, pero también las acciones mismas. Por eso las estrategias de territorialización son acciones colectivas que yo pues tuve la fortuna de querer entender y me ayudaron muchísimo las dos organizaciones con las que trabajé, la Asociación Campesina de esa Tierra Adentro y la Asociación Municipal de Colonos del Pato. Y que es pues a través de la acción de territorializar que el sujeto colectivo construye su territorio. Mejor dicho, para sintetizar, que no hay territorio sin sujeto político que lo constituya como tal. Y bueno, yo cuestiono la teorización con base en otros autores, por supuesto, ¿no? del territorio del Estado Nacional como un territorio único, ¿no? Como un espacio de gobernanza, sino que la perspectiva amplia de territorio permite avanzar analíticamente en la comprensión de construcciones territoriales de diversos grupos sociales, que el funcionamiento administrativo del Estado es territorializado, pero dado que el desarrollo del capitalismo es geográficamente desigual, pues el Estado tiene una presencia desigual en el territorio sobre el cual ejerce soberanía. Cuestiono la representación hegemónica de ausencia del Estado, ¿no? Porque el Estado no ha estado totalmente ausente en la conformación de ninguna de estas dos regiones pues, que yo analizo, y que lo que hay, pues, postulo yo, es una presencia institucional precaria a través de diversas instituciones, que hay unas estrategias estructurantes, pues, de las que ya yo les hice referencia, ¿no? Acciones para garantizar el acceso a la propiedad, prácticas de economía solidaria, capacidad de gestión de recursos, la afirmación o reconstrucción de identidad territorial, ya no solamente del campesinado o no solamente como el campesinado que pertenece a una asociación, sino es la construcción de identidad colectiva como campesino de una reserva campesina. La actuación en instancias de participación política en el ámbito local de administración del Estado y en diferentes plataformas o redes organizativas son otras de las estrategias estructurantes de las zonas de reserva campesina. Y yo creería que, por último, bueno, no sé si haya más espacio, bueno, en las zonas de reserva campesina lo que yo encontré es que han contenido la monopolización del territorio por el latifundio y por el capital, especialmente en zonas de colonización, digamos, para el caso del Pato Balsillas, porque se retiran tierras de los circuitos del mercado de tierras y se controla el acceso a esas tierras ya dentro de la zona de reserva campesina, y también porque se desarrollan prácticas de economía solidaria como fondos de ahorro propios, proyectos de tiendas comunitarias, de soberanía alimentaria, que afianzan relaciones que están destinadas a mantener la propia comunidad campesina, ¿no? Más allá del modelo de desarrollo rural hegemónico. La búsqueda de autonomía necesariamente implica un rechazo bueno, aquí es para discutirlo,
si implica o no un rechazo al Estado, si es a través de una mayor incorporación a la sociedad, vía el reconocimiento político del campesinado, que se crean condiciones para alcanzar una relativa autonomía. Y entonces la lucha por la autonomía territorial es mejor dicho, contra la pérdida de autonomía productiva en la medida en que en estas zonas de reserva campesina, ¿no? También hay contradicciones y avanza en algunos casos la territorialidad capitalista sobre propiedades campesinas, ya sea porque hay monoproducción o monodependencia, especialmente el cultivo del café, y esto pues incrementa el grado de subordinación porque pues operan los diferentes mecanismos de intercambio desigual. Y por otro lado está la autonomía política de autodeterminar o autogobernarse para decidir colectivamente lo que afecta su territorio campesino. Por allí está, digamos, un importante énfasis ahí, o un elemento analítico y de acción, ¿no? para profundizar. Y bueno, y finalmente, pues la constitución o posibilidad de constitución de zonas de reserva campesina potencia la lucha campesina por la tierra, la organización productiva de los campesinos y el autogobierno. Y para cerrar, pues yo siempre cierro con esta frase, ya aquí tengo que encender aquí la luz. Es de Estanislao Zuleta, un filósofo colombiano, ¿no? Muy destacado, muy reconocido en su texto sobre la guerra, en el 85, que dice, bueno, si alguien me objetara que el reconocimiento previo de los conflictos y las diferencias, de su inevitabilidad y su conveniencia, arriesgaría a paralizar en nosotros la decisión y el entusiasmo en la lucha por una sociedad más justa, organizada y racional, yo le replicaría que para mí una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos, de reconocerlos y de contenerlos, de vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Que solo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz. Ya, con eso cierro y doy nuevamente las gracias. Quedo pues atenta, obviamente, a sus preguntas, cuestionamientos. Muchas gracias, Francis. Un minutito, voy a encender la luz. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Helen, por el espacio. Colombia es un festivo. Entonces, agradecemos que nos hayan sacado este espacio. Quiero preguntarle a quienes nos acompañan si tienen preguntas para Helen, para que en este momento las socialicemos. Giovanni, Rubén, H. Yo, es que como estaba con la presentación, no sé quiénes están aquí, quiénes han aguantado hasta ahora. A ver, vamos a dejar de compartir. No, está Giovanni, está Rubén, estás tú. Bueno, pues nada, muchas gracias por escucharme. Pues fue todo un desafío, la verdad, hacer la investigación, porque además cuando lleva a terminar, perdimos el plebiscito, ¿no? Se votó no, y fue muy traumático. Gracias, Giovanni. Por acá les voy a dejar el enlace al libro porque lo publicaron, solamente está en versión digital por ahora. La Universidad de Caldas es donde yo estoy trabajando ahora. Es una universidad pública, pero pues que realmente está en proceso de autofinanciación, ¿no? Hay unas lógicas muy privadas en la universidad pública. Entonces, bueno, por ahora hay distribución solo digital del libro. Un gusto verte, Rubén, también. Muchas gracias por tu compañía y atención. Y hace tanto que no nos vemos personalmente, pero bueno, ojalá. Sí, ojalá que pronto. También hace rato estaba Vladimir ahí en la mesa de colectivos. Me vinieron tantos recuerdos, ¿no? Qué chido verte, Sí, Helen. sí, Y la verdad es felicitaciones. Que escuché que vas a ser papá, pues yo ya soy mamá. acá, ay, También. ¿en serio? Sí, Mira, tengo una nena de 4 años y otro de año y medio, así que bueno, en algún ya momento estamos habrá en que otra etapa. presentarlos. Sí, Claro, sí, sí, sí. O sea, ya estamos en esa etapa, ¿no? Ahora. Pero oye, que felicidades por tu investigación. O sea, guau, siempre ha sido muy rigurosa académicamente, ¿no? Bueno, en todos los sentidos, ¿no? sí, Qué, sí. qué chido, o sea, qué bien que además se publique ese libro, ¿no? ¿Cómo te sientes con... ¿Es tu Sí, pues tesis de muy, doctorado? muy bonito. Sí, es la investigación doctoral, sí, es súper bonito porque
porque esa fue otra cosa, ¿no? Que no dije al principio, pero yo la hice en Brasil y entonces en Brasil era el esfuerzo por, pues porque uno, claro, uno todo el tiempo en su país, cuando habla con cualquiera, hay como una comprensión, ¿no? En general del campo de lo que estás hablando, pero allá no, entonces toca, claro, tener como la historia, la geografía, hablar en los términos teóricos de los geógrafos, ¿no? Pero salirse también de la geografía porque somos ciencias sociales, ¿no? Fue un reto tremendo. Hablar a un público que a veces, claro, no está, tiene una idea del conflicto y de las guerrillas y de los paramilitares, pero no tan claro, las raíces tan hondas, a pesar de que en Brasil hay una desigualdad brutal también en el acceso a la tierra. Entonces sí, fue un gran desafío. Y hacerlo en portugués, pero luego ya logré hablar y entender y fue mucho mejor. Qué bien, qué bien. Sí, no, o sea, tus mapas están increíbles, todo, o sea, está súper bonito. O sea, no solamente como el rigor académico, sino también la parte estética. O sea, es un libro que invita a leerlo, a leerse, ¿no? O sea, también es muy atractivo visualmente, hablándose, bueno, por estos mapas que nos presentabas y todo eso, está... Ojalá que, bueno, no sé ahora, ¿no? Antes como que se esperaba mucho que se publicara de manera impresa, pero la verdad es que ahora se difunde mejor de manera digital, ¿no? Y, Sí, pero sí, sí. Pues ojalá, y ahí estoy sí, abierta al debate. Realmente, a mí lo que yo digo ahí es que, claro, como que se nos vino una oleada tan fuerte de la nueva ruralidad y no sé qué, incluso la tesis de maestría mía fue muy nueva ruralidad y luego yo dije, no, esto tengo que tener otros elementos, y ahí me encontré con Armando Bartra, ¿no? La economía política del sí, campesinado, y me encontré con Martins y volver a entender la renta capitalizada de la tierra. Claro, eso es un esfuerzo analítico, pero luego todo eso que tiene que ver con la geografía, ¿no? Y dije, bueno, pues por aquí hay un rato. Y bueno, pues nada, ojalá que está muy abierto, ¿no? Entonces lo que yo digo es, bueno, al final, toda esta figura lo que busca es eso, reconocimiento como una figura de ordenamiento territorial, pero a la vez por fuera, ¿no? Del modelo hegemónico. O sea, quiere ser un modelo alternativo por fuera del Estado capitalista. ¿Eso es posible o no es posible, ¿no? ¿Cuál es la limitación de eso, ¿no? Porque la articulación es muy difícil. Pues ahí van, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Y ese es el camino. Pero pues no nos olvidemos pues que las escalas son importantes, ¿no? Entonces, las escalas sí. de acción pues allí funcionan, sí, pero escalar alternativas productivas que sean no capitalistas pues requiere un apoyo institucional muy grande. Entonces, veamos, pues con Petro hemos avanzado un montón. Bueno, ahí ya lo cuento extra, estos 10 minutos que quedan, que ya se reconoció el campesinado, el concepto de campesino dentro de la Constitución Política Nacional, que eso es un avance enorme, que eso no lo han hecho en otro lado. Eh, y todo eso es porque, teniendo ya un concepto de campesino, pues se busca que haya una política pública diferenciada para el campesinado, sobre todo porque la guerra en Colombia, el conflicto armado fue contra el campesinado. O sea, las principales víctimas de todo el horror de todo, desaparición, desplazamiento, violencia, todo tipo, pues fueron los campesinos. Y que se les reconozca, ¿no? Con ese sentido, va a ser muy importante en el futuro si hay voluntad política, porque una cosa es que esté ahí en la Constitución, pero bueno, eso hay que reglamentarlo, ponerle recursos, avanzar. Y bueno, pues creo que si no es en este gobierno, después va a ser muy difícil, ¿no? No sabemos qué venga en el futuro, pero sí apuntarle todo a, a solucionar, a resolver las causas objetivas, ¿no? Como lo llaman aquí del conflicto, que es básicamente el acceso a la tierra, porque también con este tema del reconocimiento del campesinado hay un énfasis muy en lo simbólico, pero Mm, realmente la estrategia de reconocer, por supuesto, hay que valorar el campesinado, hay que reconocerlo, ¿no? Pero ese reconocimiento pasa por lo material, o sea, hasta que no accedan a la tierra no hay posibilidad de ningún proyecto autónomo, ni de evitar proletarización, no, o sea, que bueno, pues nada, ahí, eso te cuento, Rubén. sí. Ahí vamos, y ahí voy a ya Giovanni que está por ahí, no sé Giovanni si quieres comentar algo, abrir tu cámara, ya es que estoy aquí entre amigos, somos poquitos, Al principio eran o más personas, Francis, no pero sé. se fueron desconectando, ¿no?
Yo tenía, era como, si quieres, dale Giovanni y yo te hables. Ahorita hago las preguntas. Tenía como dos preguntas puntuales. Tienes el micrófono apagado, Giovanni. No se escucha. No, lo tienes cerrado. O de pronto subirle el volumen, no sé, es que para mí esta plataforma es nueva, el Blue Jeans. Creo que Nada, ahí está. no se te escucha. ¿Ya? Ahora sí, Sí. Ya. ok. No, pues muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Pues nuevamente afirmar lo que ya había escrito en el chat, Helen, extender pues una felicitación por esa investigación tan rigurosa. Pues te conozco pues desde el pregrado en la Universidad Nacional en Geografía y sé que siempre has sido pues una persona muy dedicada, una geógrafa muy destacada y un tema pues completamente necesario y pertinente para la apuesta que está pues ahí sobre la mesa en el país, ¿no? Esa apuesta por la paz y claramente el reconocimiento del campesinado colombiano que siempre ha estado pues como bajo ese flagelo del conflicto, no solamente el conflicto armado, sino ese conflicto social, económico y demás, incluso cultural. Siempre entonces una población muy marginada y este tipo de insumos desde la academia pues claramente son muy pertinentes. Entonces pues agradecer por la presentación, Helen, y claramente pues voy a adquirir el libro. Yo soy más del libro impreso, me gusta más el libro, pues, de uno poder llevarlo al parque, llevarlo en el bus, pero bueno, esas ya son como esas nuevas condiciones y pues agradecerte, Helen, y agradecer pues a la organización por este espacio para la presentación del libro. Muchísimas gracias, Helen, y muchísimas gracias, Rubén y Francis. Espero que estén muy bien. Acá es festivo, ¿no? Acá estamos en lunes festivo. Entonces, pues Mm. eso también dio la posibilidad de poderse conectar, porque si no en este momento yo estuviera en clase, justamente estaría en clase de 5 a 8 de la noche. Entonces, Qué muchísimas duro. gracias. No, Giovanni, muchas gracias a ti, qué bello, qué gentileza en tus palabras. Y bueno, ya que Giovanni está ahora aquí cerquita en la Universidad del Tolima, tenemos que conspirar para ver qué hacemos por allí. Claro que sí. Ahí estamos en contacto entonces. Dale, vale, gracias. Pues qué Bueno, bien. gracias. Yo tenía, eran como dos preguntas puntuales y una es como cómo se proyectan esas zonas de reserva campesina que estudiaste, digamos, ahorita. Si la INSA todavía sigue siendo zona de reserva campesina de hecho. Y la segunda, un poco como que evidencias tienes que nos muestren que esas zonas de reserva campesina nos han contenido la monopolización de la tierra, digamos, el latifundio un poco. Serían como Sí. esas dos preguntas, de resto, pues, total, felicitar por la investigación, muy interesante. También deseo adquirir el libro. Bueno, no, qué pena con ustedes que no esté, pues bueno, está digital y que todavía, es que acabo de salir, o sea, apenas se desactive la licencia ya se podrá rotar, pero pues, toca comprarlo por ahora, pero no es muy caro, es menos de $10. Y cuando esté impreso, Giovanni, pues nada, también lo circularé, aunque por eso no hice tanto énfasis en los estudios de caso, porque me parece que es como la parte más bien de teorización, los elementos analíticos los que pueden ser como de interés. Sí, porque más que conocimiento sobre esas dos en específico, pues son una muestra de las otras que hay. Entonces, para responder tu pregunta, bueno, INSA, lo que pasa es que los campesinos y los indígenas de INSA, como ya no tienen tan tierra y además tienen tierra en unas pendientes tremendas, pues ambos grupos han buscado comprar tierra en otros municipios. Entonces, la estrategia es por ejemplo, en INSA, ya no la zona no es solo dentro del municipio de INSA, la zona de reserva campesina es solo dentro de INSA, sino que se aliaron con Totoró y con Silvia para ampliar la zona de reserva campesina y es como interjurisdiccional.
estar en esa negociación de ampliar esos límites de la zona de reserva campesina. Esa es una propuesta de los campesinos. La otra, en la que trabajan nuestros académicos, es avanzar hacia una propuesta, una figura nueva que sean territorios interculturales, en donde haya para bajarle a los conflictos, porque hay conflictos en donde hay también violencia parte y parte, ¿no? O sea, es muy complicado. Bueno, sobre todo en el caso donde hay conflicto entre campesinos e indígenas, tiene que ver la fuerza del multiculturalismo neoliberal que está en la Constitución del 91, en ese reconocimiento de derechos territoriales para comunidades étnicas y esa desvalorización de las comunidades campesinas. Ahora bien, con el reconocimiento del campesinado dentro de la Constitución se equilibran ciertas, se supone, accesos a derechos. Vamos a ver eso pues en qué desemboca, y una manera formal de hacerlo es también avanzar hacia esa propuesta de territorios interculturales, porque finalmente los campesinos de INSA son descendientes de los indígenas, y los indígenas que están allá no llevan allá 1000 años, sino que llegaron allí resguardados porque fue su única manera de sobrevivir, que son básicamente indígenas NASA. Entonces, bueno, ahí hay lucha pugna entre el derecho de prevalencia y el derecho de preexistencia. Entonces tiene abogados de lado y lado, porque una de sus estrategias fue formarse, y tiene abogados muy buenos, tanto los indígenas como los campesinos. Entonces va a ser muy interesante ese proceso de mediación, a ver si terminan en territorio intercultural. Bueno, y sobre cuál es la evidencia de que se contuvo la monopolización de la tierra en zonas de colonización, pues resulta que en esta zona del Pato Valsillas, la asociación dijo, bueno, el Estado les compró una finca, que era una finca ganadera en el Valle de Valsillas, y pusieron unos criterios para repartir la tierra y unos requisitos. Y entonces uno de los requisitos es, aquí nadie, después de que repartieron la tierra, dijeron, aquí nadie compra ni vende si no es un heredero de los padres o de los abuelos. O sea, y tiene que pasar una solicitud de compra de tierras por la asociación, para que no se empiecen comerciantes, otras personas fuera de la zona de reserva campesina, a apropiarse de lotes, y luego suma un lote más otro lote, que es lo que pasa en zonas de colonización. El campesino tumba monte, se va endeudando, paga con su trabajo. Entonces hay una apropiación no solamente de la tierra, sino básicamente del trabajo del campesino, que eso es pues lo que ha estudiado, bueno, estudia Molano y Fajardo, ¿no? Cómo es ese ciclo de migración, colonización, migración. Entonces, para contener eso, quienes quieran comprar tierra dentro de la zona de reserva campesina tienen que ser herederos o sucesores, y si no, no pueden comprar. Esa es la manera de contener. Y la otra manera de contener es el tamaño de la tierra que tienen los campesinos dentro de la zona de reserva campesina. Nadie puede tener un latifundio ni un predio de más de 200 hectáreas. Entonces, eso está dentro del plan de desarrollo sostenible, dentro de la estrategia de conformación de la zona de reserva campesina. Y así para esta zona de colonización, pero para otras. En Montes de María están haciendo cosas similares. Esa es la manera, pues, de evitar monopolización y concentración de tierra. Ahí está. Vale, pues nada, eso es lo que pueden hacer por ahora las comunidades, que no son ellas solas, que son siempre en diálogo con el Estado, con el INCODER, bueno, ahora con la Agencia Nacional de Tierras, etcétera, bueno, todo eso que está allí de fondo. Pero bueno, al final toda esta lucha del campesinado es una cosa súper esperanzadora, ¿no? Es como, madre, aquí hay que afincar y hay sierra y, y apostarle todo a esto que hacen. Es que de no ser por ellos, pues es que yo no sé, también hay una frase que me gusta a mí mucho usar de Héctor Mondragón, un campesinista muy famoso colombiano, que dice que en Colombia no hubo desplazados porque había desplazamiento, sino que había desplazamiento forzado para quedarse con la tierra de los campesinos, ¿no? O sea, que no es un efecto, no es una consecuencia, el desplazamiento no es una consecuencia, sino que es una causa y es una manera de apropiación histórica en Colombia. Entonces, bueno, frenar el conflicto significa eso. Y además que también un poco con lo que dice Pedro, o sea, al final lo que queremos es que se desarrolle el capitalismo a partir de que seamos una nación de propietarios. Entonces, eso es, claro, la propiedad privada de la tierra, pero con una gestión colectiva, ¿no? Es una suerte ahí no sé, de intermedio entre no colectivizar ni estatalizar la tierra, pero sí generar gestiones colectivas en torno a bienes comunes, porque no solamente es la tierra, ¿no? Es la tierra, pero es el bosque que está al lado, pero es el agua, pero un montón de todo lo que constituye
las diferentes regiones y territorios del país. Y eso es todo. Y ya no los canso más aquí con esta habladera. Espero que todo se desarrolle muy bien en el Congreso. Me había encantado ir. Voy a estar muy atenta a lo que pase mañana, a todo lo que tienen ahí programado. Y bueno, felicitarles muchísimo porque esto es enorme lo que han conseguido. Un gran trabajo logístico, de organización. O sea que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Helen. Muchas gracias también, Francis. Yo me voy despidiendo porque hay que moverse a encontrar a esta banda. Nos Claro. vamos a reunir ahorita para hacer el balance.